Hola, muy buenas tardes para todos ustedes en la clase de por qué somos bautistas. Hemos estado viendo ya el origen del nombre, también vimos diríamos, los bautistas a la luz de cómo se ha escrito historia durante todos estos años. Luego vimos los principios bautistas, aquellas cosas que nos identifican como bautistas, y empezamos a ver la historia, bueno, los bautistas a la luz de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo. Vimos nuestra relación con la iglesia apostólica, nuestra relación con la iglesia cristiana primitiva, nuestra relación con la iglesia, con los grupos disidentes del final de la Edad Antigua. Luego vimos nuestra relación con la iglesia católica. Pasamos a ver nuestra relación con la iglesia, con las iglesias disidentes de la época medieval. Y hoy vamos a ver nuestra relación con las iglesias protestantes. Y vamos a contestar la pregunta: ¿los bautistas somos protestantes o no somos protestantes? Y esto es importante porque en cierta manera ustedes muchas veces cuando salimos a testificar vamos a encontrar en las puertas de la casa: aquí estamos, este hogar es católico, no se admite propaganda protestante. O luego platicando con otras personas o con otros a la hora de testificar, a veces algunos sacan la idea de: es que ustedes los protestantes, y empiezan a dar un montón de cosas que se aprendieron de memoria y que repiten pensando que los bautistas somos protestantes. Y tanto lo repiten que a lo mejor algún bautista se cree protestante. Pero vamos a ver hoy si somos protestantes o no. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú sigas proveyendo en cada una de nuestras necesidades, Señor. Que, Padre, tú obres en nuestra vida, nos fortalezcas, nos animes. No nos des un sentido de orgullo denominacional, Señor. No, eso no queremos. Pero sí queremos comprender por qué, en cierta manera, nos congregamos en una iglesia una iglesia de esta denominación. Pero sobre todo queremos que tu palabra impacte en nuestras vidas. Queremos que nosotros llevemos no nuestra denominación a otras personas, sino el evangelio a otras personas. Que podamos entender nuestra necesidad constante, no de pertenecer a una denominación, sino de andar en Cristo. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los bautistas y las iglesias protestantes. Obviamente el protestantismo tiene un inicio. Los bautistas y las iglesias protestantes. De 1517 hasta hoy. En un sentido somos protestantes y en otro sentido no. Vamos a ver en qué sentido sí somos protestantes y en qué sentido no lo somos. El protestantismo, como ustedes más o menos tienen una idea, fue un movimiento surgido en Europa en el siglo XVI. El protestantismo surgió en Europa en el siglo XVI. 1599 es la época que abarca el siglo XVI. Iglesias protestantes que surgieron en un orden, diríamos, cronológico, fueron los luteranos, le siguieron los calvinistas, más adelante aparecieron los anglicanos, y terminaron fundándose las iglesias presbiterianas.
A estas 4 grupos de iglesias se les puede denominar iglesias protestantes históricas, porque son las iglesias que surgieron precisamente de los movimientos reformistas del siglo XVI. En Alemania estaba Martín Lutero con los luteranos, luego estaban por ahí los calvinistas en Suiza con Juan Calvino, Enrique VIII y más adelante la reina Isabel I, forjando lo que es la iglesia anglicana, todas ellas, y los presbiterianos, que es una combinación y es un énfasis en una iglesia gobernada por los ancianos de la iglesia. Todas estas 4 grupos surgen en el siglo XVI como una respuesta de reforma, incluso más que de reforma, de ruptura con la iglesia católica. Entonces, en ese sentido podemos decir, bueno, en ese punto de vista, estas son las iglesias protestantes propiamente. En teología y en práctica compartimos ciertas bases. Nosotros los bautistas compartimos cierta teología y cierta práctica. Compartimos con los luteranos la doctrina de la gracia, la salvación por fe, la sola escritura. Lo compartimos con los luteranos, lo compartimos con los calvinistas compartimos también lo que es las doctrinas de la doctrina de la gracia, la doctrina de las escrituras, lo compartimos con ellos. Compartimos también con los anglicanos ciertas cosas, no muchas, porque hay que recordar que los anglicanos fueron como que un entre catolicismo y protestantismo. Entonces ellos están más hacia el catolicismo que hacia nuestra posición, aunque no son completamente católicos, pero compartimos ciertas cosas con ellos. Con los presbiterianos también compartimos ciertos puntos de vista en cuanto a la salvación por fe, en cuanto a las escrituras. Así que en teología tenemos ciertas bases. En cuanto a las prácticas, igual que los luteranos, que los calvinistas, que los presbiterianos y que los anglicanos, quitamos el celibato del sacerdocio, lo eliminamos de nuestras prácticas. La confesión, la mayoría de los movimientos, con excepción de algunos, eliminamos la confesión de pecados ante un sacerdote, la reducción de lo que son los sacramentos, aunque en algunos casos, por ejemplo los luteranos, conservaron lo que es la consubstanciación, que es un punto entre la transubstanciación y la consubstanciación de los elementos de la cena del Señor. Nosotros conservamos, por ejemplo, la música, la introducción del canto en la iglesia, que es algo que también compartimos con luteranos, con calvinistas, en cierta manera con anglicanos y con presbiterianos. Así que en cuanto a teología y práctica compartimos algunas bases. En cuanto a eclesiología e historia, no. Nuestras diferencias están en nuestra eclesiología y en historia. En ambas cosas, en nuestra doctrina de la iglesia, la forma en que nosotros creemos que es la iglesia, y en nuestra historia, sí tenemos ciertas diferencias amplias, ahorita las vamos a ver, pero hay que recordar que el movimiento bautista surge en el siglo XVII. Y no surge de una reforma de la Iglesia Católica y que después se convierte en ruptura y nos transformamos en un movimiento. No, el movimiento bautista propiamente surge de una iglesia protestante, de los anglicanos,
Los bautistas llegan a entender que los anglicanos no han centrado bien su teología y su práctica, y de ahí salimos. Es decir, nosotros partimos de un movimiento que intentó reformar la iglesia anglicana y que después terminó rompiendo con la iglesia anglicana. Por lo tanto, históricamente hablando, no partimos del movimiento protestante que está rompiendo con la iglesia católica, sino de un movimiento protestante que se está partiendo en otro movimiento diferente. Entonces, en cierta manera somos protestantes porque compartimos bases teológicas y prácticas, pero no somos protestantes porque no compartimos muchas cuestiones teológicas, muchas cuestiones prácticas y sobre todo, por encima de todo, bases eclesiásticas. Nuestra eclesiología es diferente a la de las iglesias protestantes. Nosotros propiamente compartimos herencia teológica con los protestantes. Como les digo, si alguien dice, ustedes son protestantes, y entra a esa plática, pues debe de saber que, bueno, compartimos cierta herencia teológica. Los protestantes, especialmente los luteranos, comenzaron con el sentir bíblico de lo que es la salvación por fe, la salvación por fe, por gracia, por medio de la fe. La diferencia entre nosotros y los protestantes es que nosotros llevamos a la conclusión lógica las doctrinas que ellos comenzaron a estudiar. Llevamos a una conclusión lógica lo que ellos comenzaron. Ellos comenzaron ciertos conceptos, pero se quedaron a la mitad. Cuando los luteranos o los calvinistas y especialmente los anglicanos se dieron cuenta que avanzar un poquito más en ahondar en esas doctrinas les llevaría a un enfrentamiento con las autoridades alemanas o suizas o inglesas, ahí se detuvieron, ahí frenaron y ya no avanzaron más. Y los bautistas dan el siguiente paso, avanzan en el siguiente paso y llegan a conclusiones, especialmente en cuestiones del ámbito eclesiástico y del ámbito político. Al igual que los anabautistas, y vamos a ver más adelante si somos anabautistas o no, pero al igual que ellos llegamos a la misma conclusión. En realidad no hay una estructura jerárquica como la dejaron casi intacta los anglicanos. En realidad el bautismo no une a nadie con ningún pacto como lo dejaron los presbiterianos y la iglesia allí en Suiza. En verdad la presencia de Cristo en el pan no es ni como una alianza entre el pan y la presencia de Cristo, no. Y algunas otras cosas, llegamos a la conclusión de que debía haber una separación entre el Estado y la Iglesia, cosa que no se arriesgó ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni mucho menos la Iglesia de Inglaterra, donde la cabeza de la Iglesia era el rey, y en este caso hoy en día en el siglo XXI la reina. Entonces los bautistas en teología somos más protestantes que los protestantes, porque llegamos a conclusiones aún más radicales que lo que los protestantes habían llegado. Avanzamos aún más en lo que es una reforma. Los bautistas continuamos con nuestra lucha por conseguir la libertad religiosa. Aunque hoy para una iglesia, para un fundamentalista del siglo XXI le parece raro, en sus orígenes los bautistas luchaban porque todos tuvieran
la posibilidad de creer o no creer. Sabemos que hoy en día pensamos que no, debe haber solamente libertad para creer como los bautistas creemos. Eso enseñarían algunos grupos radicales del fundamentalismo bautista. Pero no, los bautistas llegamos a la conclusión de que en realidad debía haber una libertad religiosa. Cosa que los católicos de plano no, decían aquí no, aquí solamente se cuecen las habas de los católicos. Pero en el mundo, en la zona luterana, en la zona calvinista, en la zona anglicana y en la zona presbiteriana tenían la misma idea. No, aquí nada más se cuecen nuestras habas. Los bautistas no. Los bautistas empezaron a luchar por una libertad religiosa en países católicos, en países ortodoxos y en países protestantes. Curiosamente tuvieron que batallar contra protestantes para obtener la libertad de creer. Allá en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, tuvieron que batallar, luchar para poder tener la libertad de creer conforme a las Escrituras. Entonces, históricamente no somos protestantes porque no había bautistas en el siglo XV, en el siglo XVI. Ya de entrada, ya vimos, compartimos cierta herencia teológica, pero nosotros avanzamos a las conclusiones lógicas, a los principios bautistas propiamente, que son la conclusión lógica de doctrinas que los protestantes empezaron a enseñar, pero que no se atrevieron a dar el paso. Sí, creían en la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero, por ejemplo, los anglicanos no se atrevieron a quitar a los reyes como la cabeza de la iglesia, no se atrevieron a quitar los santos y ciertas imágenes. Sí creían, por ejemplo, los luteranos, por ejemplo, no se atrevieron a dar el salto de que la membresía de la iglesia fuera regenerada, nada más, y que los sacramentos no existían. Les dieron cierto valor sacramental. No se atrevieron a quitar los calvinistas, por ejemplo, y los presbiterianos el bautismo de infantes, porque temían romper con la clase política que los sostenía. Y no, los bautistas dan el salto. Los bautistas, además, históricamente no somos protestantes porque no existíamos en el siglo XVI. Recuerden que la reforma protestante es del siglo XVI y los bautistas somos del siglo XVII. Más bien del siglo XVII aparecemos ahí. Así que históricamente no estamos ligados al protestantismo. Teológicamente compartimos bases, pero las llevamos a la conclusión lógica a lo que nosotros llamamos nuestros principios bautistas. Los reformadores, hay que recordar, los reformadores persiguieron a toda aquella cosa que pareciera reforma radical. Pensando un poquito, ellos persiguieron a los anabautistas del siglo XVI, pero cuando aparecieron los bautistas del siglo XVII, los tomaron como reforma radical y también los persiguieron. Así que en el siglo XVII, los bautistas fuimos víctimas de la reforma protestante. Los luteranos no perseguían a calvinistas, los calvinistas no perseguían a presbiterianos, ninguno de ellos perseguía a los anglicanos, y los anglicanos no perseguían ni a luteranos, ni a calvinistas, ni a presbiterianos, sí perseguían católicos, pero cuando aparecen los bautistas, fueron perseguidos en Alemania, en Suiza y en Inglaterra y en Holanda, en donde quiera que se aparecieran los bautistas, los atacaron. Así que podemos decir que no somos protestantes porque históricamente no surgimos en el siglo XVI
y en segundo, porque aún los mismos protestantes nos consideraron sus enemigos en nuestros inicios. Entonces, compartimos bases teológicas, pero no llegaron ellos a las conclusiones que nosotros llegamos y por eso no somos protestantes. Y dos, históricamente no somos protestantes porque no surgimos en el siglo XVI y porque aún los mismos protestantes nos consideraron sus enemigos. Nos consideraban enemigos de ellos. Los reformadores del siglo XVI, Lutero, Calvino y los que crearon el presbiterianismo y el rey Enrique VIII, no pudieron deshacerse de muchos conceptos medievales. Dejaron el bautismo de infante, la consubstanciación en el lado luterano, las confesiones y algunas cosas de oraciones en el lado anglicano. No se pudieron deshacer completamente de su herencia medieval católica. Tampoco pudieron prescindir de sus apoyos políticos. Lutero tuvo que dejar ciertos rastros del catolicismo dentro de su denominación, porque de otra manera los príncipes alemanes lo hubieran rechazado y hubiera terminado entregado a las autoridades católicas y quemado. Así que prefirió sacrificar ciertos conceptos teológicos lógicos de las doctrinas de lo que es la gracia de Dios y la salvación por fe. Decidió, y la eclesiología y el sacerdocio de los creyentes, tuvo que sacrificarlo para conseguir el apoyo político. Lo mismo le pasó al Calvino. Calvino no pudo deshacerse de ciertas cosas como el bautismo de infantes para unirlos a cierto pacto, porque al rechazarlo, las autoridades de Ginebra hubieran quedado desbautizadas y hubieran rechazado en automático la teología de Calvino, y hubiera terminado Calvino también entregado a las autoridades católicas. En el lado anglicano, el punto principal era si el rey se podía divorciar de su esposa y casarse con otra. Y como el Papa no lo dejaba, el rey decidió romper con Roma, aunque no con toda la teología católica. Después tuvo que hacer ciertas reformas para hacer una diferencia entre la Iglesia católica y la Iglesia romana, y así evitar decir que pues era catolicismo versión inglés. Entonces, básicamente, los reformadores no pudieron separarse de ciertos conceptos teológicos católicos medievales por cuestiones políticas, y no pudieron separar sus iglesias de sus gobiernos por cuestiones también políticas. Y entonces, en ese sentido, los bautistas que no tenemos una afiliación política de gobierno, pudimos llevar adelante lo que es la teología, las conclusiones teológicas lógicas del pensamiento reformador del siglo XVI. En el Nuevo Mundo, en América, esas iglesias, la iglesia anglicana, la iglesia luterana y la iglesia presbiteriana y los calvinistas, cuando vienen a América, ya sin la protección del Estado, de los estados a los cuales pertenecían, pudieron empezar a caminar en dirección hacia posiciones bautistas, más que hacia posiciones católicas, porque empezaron a darse cuenta de las conclusiones lógicas de las cuales no podían creer del otro lado del mundo. Entonces, cuando hacemos o cuando nos hacen la acusación, es que ustedes son protestantes, y entramos por alguna razón a esa plática, podemos decir que compartimos bases, pero llevamos a la conclusión lógica las doctrinas que los protestantes empezaron a enseñar. Así que en un sentido somos protestantes porque compartimos bases, pero no somos protestantes porque nosotros no nos quedamos donde ellos se quedaron, sino avanzamos hacia la conclusión bíblica lógica de esas doctrinas. No somos protestantes en el sentido histórico porque no existíamos en el siglo XVI, partimos del siglo XVII, y además los protestantes mismos nos consideraban enemigos suyos por ser más radicales que ellos.
Así que podemos decir que básicamente no somos protestantes. Tenemos bases, pero no somos protestantes. Somos un pueblo diferente, una denominación distinta que no se puede ubicar dentro del protestantismo histórico. Entonces, con eso contesto la pregunta. Espero que les haya gustado la clase. Y primero Dios, nos vemos la siguiente semana con nuestra relación con las iglesias libres. Es decir, ahí sí vamos a ver nuestra relación con los metodistas, con los pentecostales y otros grupos libres que surgieron en el siglo XVIII y XIX. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a amar tu palabra, a conocer más tu palabra, a gozarnos de tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Eso hemos hecho los bautistas por ya siglos. Amar tu palabra, vivir tu palabra. Que eso sea lo más importante, no nuestra defensa denominacional, pero sí lo más importante, amar, vivir, aplicar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has dado y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos primero Dios el próximo viernes.